Buenos días, profesora, compañeros y compañeras. Ahora les voy a presentar la revisión bibliográfica de la prueba de competencia lectora para educación secundaria COMPLEX. Las integrantes de nuestro equipo de trabajo fueron Francisca Contreras, Macarena Encina, María Gómez, Carolina Zambra y Valentina Godoy, quien presenta. Bueno, a modo de contextualización a nivel mundial, los resultados de la prueba PISA, que evalúa la competencia lectora en adolescentes, presenta como resultado que cerca del 20% de los estudiantes de los países de la OCDE no obtienen las competencias lectoras básicas. Sin embargo, en el contexto nacional, la última aplicación de la prueba PISA, el año 2018, arrojó que el 31,7% de los estudiantes presentaron dominio de las competencias básicas, tales como localizar una parte de la información, identificar la idea principal del texto o hacer una conexión simple con el conocimiento cotidiano. Bueno, dentro del esquema de la presentación tenemos la contextualización, ahora pasaremos al objetivo, al marco teórico, seguiremos con la explicación del instrumento psicopedagógico, donde se hablará de las características estadísticas, estructura del instrumento, asignación de puntaje y normas interpretativas. Luego seguiremos con la pauta de evaluación del informe psicopedagógico, la utilidad, conclusión y las referencias bibliográficas. El objetivo de la presentación es dar a conocer un instrumento psicopedagógico que evalúa la competencia lectora en adolescentes. Prueba de competencia lectora para educación secundaria COMPLEX. Bueno, antes de seguir con la explicación del instrumento, es importante tener en claro algunos conceptos. En este caso, la lectura se concibe como una actividad cognitiva compleja que implica inferir información explícita e implícita de un texto, favoreciendo la construcción de nuevos conocimientos. Actualmente la lectura es una de las herramientas más estudiadas a nivel mundial, ya que incide directamente en el desarrollo del aprendizaje y en la vida de las personas. La lectura, por lo mismo, es una habilidad indispensable para la adolescencia, especialmente para que ellos se preparen adecuadamente y puedan enfrentar la vida profesional, así como también para que sean partícipes de actividades sociales y cívicas. Bueno, disculpen. Dentro de la competencia lectora, Pérez y Loyola mencionan que los expertos en lectura del estudio PISA definen a la competencia lectora como la capacidad de comprender y analizar textos escritos, con el fin de que el sujeto desarrolle sus conocimientos y posibilidades y éste sea un agente crítico y activo dentro de la sociedad. En este sentido, PISA considera tres componentes fundamentales dentro de la competencia lectora. En primer lugar, tenemos la recuperación o acceso a la información, que supone la habilidad de buscar, seleccionar y reunir información, donde el lector accede a un espacio textual que puede localizar la información explícita que necesita. Luego seguimos con la integración de la información. Acá implica que el lector comprenda la relación que existe entre las diferentes partes del texto. Además, requiere que el lector identifique la información implícita que subyace en una parte o en todo el texto. Y por último tenemos la reflexión, evaluación, y se dice que esta es una habilidad para analizar de forma crítica el contenido y la forma del texto, que involucra tanto los conocimientos previos del lector como sus intereses y motivaciones. Luego seguimos con los textos continuos. Estos son aquellos que están compuestos por oraciones organizadas en párrafos. Estos textos incluyen informes periodísticos, ensayos, novelas, cuentos, reseñas, entre otros. Luego seguimos con los textos discontinuos. Estos se organizan en un espacio pequeño, lo que requiere que los lectores construyan su significado a partir de inferencias. Estos textos incluyen diagramas, tablas, anuncios, listas, entre otros. Y por último tenemos la educación secundaria obligatoria, ESO, que es la etapa educativa obligatoria y gratuita que en conjunto con la educación primaria constituye la educación básica de España. Consta de 4 cursos y 2 ciclos. El primero se compone de primero, segundo y tercero de ESO, que equivalen a las edades entre 11 y 15 años, El segundo consta de cuarto de ESO, que equivalen a las edades de 15 y 16 años. Bueno, ahora vamos a seguir con la explicación del instrumento. Los autores son Ana Tatay, Laura Peluch, Eduardo Gámez,
Tomás Jiménez, Amelia Lloriá y Ramiro Pérez. Este fue publicado por la Universidad de Valencia en España el año 2011 y su objetivo es evaluar la competencia lectora de estudiantes de primero y tercero de ESO. La muestra fue de 1.850 escolares de selección entre 11 y 14 años de edad que provienen de 42 centros de 5 comunidades autónomas de España con diferentes niveles socioeconómicos. Dentro de las características del instrumento, este presenta instrucciones sencillas, una extensión adecuada, es decir, entre 35 a 55 minutos, lo que posibilita la aplicación dentro del aula de clases. Y además presenta una simplicidad en los aspectos correctivos. Bueno, dentro de las instrucciones generales de Complex indican que los estudiantes deben utilizar la información del texto para responder las preguntas, permitiéndoles decidir si leen primero completamente el texto, si leen primero las preguntas o cualquier otra solución intermedia, permitiendo que estos hagan uso de sus propias estrategias. Bueno, en cuanto a la consigna, el evaluador debe indicar a los estudiantes que esta prueba se compone de 5 unidades y que cada unidad tiene un texto y una pregunta. Luego, antes de contestar la prueba, el evaluador debe leerle al estudiante las siguientes instrucciones. Debe responder siguiendo el orden de las unidades. En cada unidad puedes leer todo el texto antes de comenzar a responder o ir leyendo el texto conforme vayas respondiendo. Algunas preguntas son de respuesta abierta y otras de tipo test, en las que solamente una alternativa es la correcta. Si quieres corregir la alternativa seleccionada, táchala claramente y señala la correcta. Trata de contestar todas las preguntas. Dentro de los materiales de aplicación se encuentran el manual de aplicación, el cuadernillo del evaluado, lápiz grafito y goma de borrar. Bueno, en cuanto a las características estadísticas, la confiabilidad se estableció mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, donde se obtuvo un índice global de 0,795 mediante la puntuación global por los estudiantes en la aplicación definitiva de esta prueba, ¿ya? En cuanto a la validez de contenido, esta se encuentra garantizada, ya que tanto la elaboración de los textos como el diseño de los ítems que componen la prueba se basan en los supuestos establecidos por PISA 2000. En cuanto a la validez de constructo, esta fue establecida mediante el análisis de la relación que existe entre Complex y el test de procesos de comprensión, ya que este último tiene una base teórica sólida e índices psicométricos adecuados respecto a la competencia lectora de los estudiantes de este nivel educativo. Respecto a la validez, criterial, se estudió la relación entre la puntuación global de la prueba y el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando el índice de correlación de Pearson, donde los resultados se mostraron que hubo una relación estadísticamente significativa entre estos dos. Y por último, se estableció la validez predictiva, que fue estudiada a partir de las diferencias que existieron entre la ejecución de ambos cursos participantes. Por lo tanto, se estableció un supuesto que el desarrollo de la competencia lectora que evalúa Complex sigue un proceso evolutivo, ya que la puntuación de todos los ítems que componen la prueba son mayores en los estudiantes de tercero de ESO que en los estudiantes que cursan primero de ESO. Bueno, dentro de la estructura de Complex, este consta de 5 textos, 3 continuos y 2 discontinuos. Dentro de los continuos están los textos titulados El lenguaje de las abejas, Siéntese en sillas adecuadas y Energía nuclear. Y dentro de los textos discontinuos se encuentran los textos titulados Calentamiento global y Accidente de tráfico. Bueno, además, Complex consta de 20 preguntas, las cuales fueron clasificadas en 3 categorías según los 3 aspectos básicos que componen la competencia lectora. Las 20 preguntas se desglosan en 3 de recuperación de información, 11 de integración y 6 de reflexión y evaluación. Bueno, para la asignación de puntajes tenemos esta tabla donde aparece el tipo de pregunta, el criterio de corrección y los textos. El puntaje máximo de esta prueba son 20 puntos, donde se asigna un punto a cada respuesta correcta y 0 puntos a cada respuesta incorrecta u omitida. Solamente en la pregunta número 2 del texto Calentamiento global se va a asignar 0,5 puntos si la respuesta es 3 años y un punto si la respuesta es 30 años. Bueno, y aquí seguimos con la misma tabla donde aparecen los textos y los tipos de pregunta y el criterio de corrección.
Bueno, en este caso, para efectos interpretativos de los puntajes obtenidos en la prueba, debemos basarnos en esta tabla, donde aparecen los cursos primero y tercero de ESO, los centiles que se corresponden con las puntuaciones de la prueba, la media de los niños y la desviación típica de cada uno de los niños que componen estos cursos. Bueno, con los datos, con la información obtenida anteriormente, se puede realizar el informe de la prueba Complex, donde se deben tener en cuenta aspectos básicos como la identificación del escolar. Se debe poner el nombre completo, la fecha de nacimiento, la edad, el curso, la dependencia y el nombre del establecimiento educacional, también los puntos durante la aplicación de la prueba, los autores y el objetivo de este instrumento. Además, se debe anotar la actitud del escolar durante la aplicación de esta prueba. También se debe analizar el nivel de desarrollo de la competencia lectora del estudiante, es decir, si se encuentra acorde, levemente descendido, muy descendido sobre la media respecto a su edad cronológica. Y además se debe anotar el motivo de la consulta. Pasando al análisis cuantitativo, tenemos esta tabla donde están los tipos de preguntas y se deben anotar el puntaje bruto, el puntaje ideal de cada pregunta y el nivel de desarrollo de cada tipo de pregunta. Además, se debe calcular el puntaje total del estudiante y colocarlo en esta tabla, asignar el promedio según la edad y, por último, el nivel de desarrollo final. En el análisis cualitativo se debe establecer el nivel de desarrollo de la competencia lectora del estudiante y si es capaz de responder y colocar qué tipo de pregunta es capaz de responder y qué tipo de preguntas no es capaz de responder. Luego se debe hacer la síntesis con los resultados obtenidos, donde se debe colocar también el desarrollo de la competencia lectora y las preguntas que fueron capaces y no capaces de responder. Por último, se deben hacer las sugerencias y recomendaciones al profesor de curso, la familia o al proyecto de integración si es que la evaluación es externa al establecimiento educacional. Bueno, en cuanto a la utilidad de Complex, esta prueba es un apoyo para nuestra labor como educadoras diferenciales, ya que permite sustentar la evaluación y el diagnóstico en cuanto al nivel de competencia lectora de los adolescentes. Además, al obtener los resultados, se pueden identificar las áreas descendidas o acordes según el rango etario y el nivel de desarrollo del evaluado, lo que nos va a permitir a nosotras crear estrategias, concretizar intervenciones preventivas de la competencia lectora antes de que los estudiantes terminen su proceso de enseñanza obligatoria. Bueno, a modo de conclusión, es importante decir que la lectura aporta mucho en el desarrollo del estudiante, ya que ésta actúa como un conjunto progresivo que abarca habilidades, estrategias, conocimientos que son fundamentales para la mayoría de los aprendizajes escolares. Por lo mismo, esta prueba Complex está basada en un concepto actual de la competencia lectora, ya que se trata de una prueba que examina al lector en situaciones de lectura orientada a tareas, es decir, que le permite al lector buscar información del texto durante la tarea y ese tipo de cosas. Ahora, también la prueba contempla los intereses de los estudiantes en sus textos en cada uno de los tipos de textos que la componen. Por último, es importante mencionar que esta prueba se podría utilizar en Chile, ya que se relaciona con las habilidades y actitudes que deben desarrollar los estudiantes de tercero y cuarto medio según las bases curriculares de nuestro país. Bueno, aquí se encuentran las referencias bibliográficas y esa fue la presentación de la prueba Complex. Ahora les voy a presentar el demo de la aplicación de esta prueba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisca Contreras y soy la profesora de Educación Diferencial y soy la encargada del proyecto de integración de tu colegio. Te quería agradecer por trabajar conmigo hoy. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un pajarito me contó que te gustaba mucho dibujar. Sí, me encanta dibujar y también pinto. Qué entretenido. A mí también me gusta mucho dibujar y pintar. Tu profesora me contó que te costaba un poquito leer. Es por eso que vamos a realizar una tarea que parece prueba, pero no es prueba porque no lleva nota. Así que no tienes de qué preocuparte. Ok. ¿Quieres trabajar conmigo? Bueno. Ok, antes de empezar quería confirmar algunos datos. Tu nombre es Josefina Andrea Pollis Cortés.
Sí, Tienes 16 años sí, 16. y vas en el colegio Nueva Esperanza. Sí, Ok. Esta es una prueba de comprensión compuesta por 5 unidades. Cada unidad tiene textos y preguntas. Para contestar esta prueba tienes que realizar lo siguiente. En primer lugar, debes responder siguiendo el orden de las unidades. En segundo lugar, en cada unidad puedes leer todo el texto antes de comenzar a responder o ir leyendo el texto conforme vayas respondiendo. Algunas preguntas son de respuesta abierta y otras de tipo test, en las que solamente una alternativa es la correcta. ya. Si quieres corregir la alternativa seleccionada, táchala claramente y señala la correcta. Trata de contestar todas las preguntas. Ok. Gracias. Terminé. Ok, hemos terminado. Muchas gracias por trabajar conmigo. Yo ahora voy a analizar los resultados y luego te diré cómo te fue. Puedes volver a tu sala. Hasta luego.